Hola, bienvenido al módulo 5, Cuidados respiratorios de difícil control, la terapia biológica, perteneciente al máster online de la Universidad de San Pablo CEU y SEPA, titulado Abordaje del paciente respiratorio desde el ámbito del cuidado. Mi nombre es Oliverio Ruiz Rodríguez, enfermero del Hospital de Loja en Granada. Trabajo en consulta de enfermería y función pulmonar. Espero que esta nueva lección sea de vuestro agrado, en donde vamos a conocer la terapia biológica. Bienvenidos y bienvenidas. El abordaje de las patologías respiratorias de difícil control ha evolucionado tras la aparición de los nuevos fármacos biológicos, los anticuerpos monoclonales. La introducción de estos tratamientos ha hecho que nuestros pacientes hayan mejorado su calidad de vida, por lo que también ha mejorado el pronóstico de la enfermedad. La introducción de estos nuevos tratamientos en la enfermedad respiratoria han hecho también un cambio en los cuidados que prestamos a nuestros pacientes. Enfermería se ha adaptado a la competencia de llevar a cabo la administración de los distintos fármacos disponibles en la actualidad. En la educación, alfabetización a nuestros pacientes, en llevar a cabo la autoadministración de estas nuevas terapias en aquellos fármacos biológicos que están indicadas e integrar dichos tratamientos a nuestros centros de trabajo, en las unidades de día, en las consultas monográficas, consultas de enfermería. Todo dependiendo de la estructura de cada centro. Definimos el asma como una enfermedad crónica inflamatoria de las vías respiratorias, que causa una obstrucción variable del flujo respiratorio. Es un síndrome que incluye distintos fenotipos clínicos, compartiendo manifestaciones clínicas similares, pero de muy distinta etiología. La prevalencia del asma. El asma es una enfermedad cada vez más prevalente en el mundo. Estudios como Global Burden Disease, que se llevan a cabo desde 1990 al 2015, ha evidenciado un aumento del 12,6%, con un aumento de asma alérgica en jóvenes y ligeramente superior en el sexo femenino, manteniendo cifras de asma no alérgica. En España también se ha confirmado la subida de cifras de asma en gente joven, el 10,6%, con cifras superiores en los ambientes rurales, llegando al 13,4%, y siempre ligeramente superior en el sexo femenino. El asma grave varía según los distintos países, el 18% en Europa Occidental, el 19% en Estados Unidos y un 32% en Europa Central. Se estima que en términos globales que la prevalencia del asma grave corresponde entre el 5 y el 10% de la población total asmática. En España, en un estudio llevado a cabo en el año 2011 en las unidades de neumología y alergia, concluyó que el 3,9% del total de asmáticos padecían asma grave no controlada. Y en estudios posteriores realizados con análisis Big Data, concluyó con cifras de asma grave no controlada del 4,9% en los asmáticos. Los factores de riesgo que afectan al asma nos podemos encontrar con factores propios. Cada vez adquieren más valor los factores genéticos y propios del individuo, como la atopia, menarquia temprana, obesidad, hiperrespuesta bronquial, rinitis, factores perinatales, la edad prematura de la madre, preeclampsia, prematuridad, cesárea, ictericia neonatal, lactancia, tabaco durante la gestación, etc. Factores que son desencadenantes de síntomas o agudizaciones. La propia contaminación ambiental es un desencadenante de síntomas y agudizaciones que contribuye aumentando la morbimortalidad del asma. Afecta a otras enfermedades respiratorias, los factores atmosféricos, factores domésticos, hongos y virus. A otras enfermedades como puede ser la EPOC. Factores sistémicos son factores
provocados por fármacos, alimentos, veneno y tóxicos, y por último los factores laborales. Son factores relacionados con la actividad laboral que desarrolla el individuo y a las sustancias con las que está inmerso en su puesto laboral. En el diagnóstico de asma, el asma debe de basarse principalmente en la clínica. Signos como la sibilancia, la opresión torácica, la dificultad respiratoria, que pueden aparecer de manera continuada o recurrente en el tiempo. En muchas ocasiones suele tener un comienzo en la infancia, como es el caso del asma alérgica, con antecedentes de rinitis, atopias familiares asmáticas y causas genéticas. Si las causas de los síntomas son generalmente nocturnos o de madrugada, si tienen relación con el ejercicio físico o la exposición a irritantes químicos o alergenos, esta estará aumentada la posibilidad de un diagnóstico de asma. En la exploración física, en periodos de crisis en donde se presente la sibilancia o en la ocultación, pueden estar ausentes o pertenecer a otras patologías respiratorias, como puede ser la EPOC e infección respiratoria, por lo que siempre debemos de hacer un diagnóstico diferencial con otras patologías respiratorias. Para hacer un diagnóstico diferencial, pues debemos de ejecutar las pruebas de función pulmonar específicas para el asma. Ahí en las pruebas específicas eso ya se ha explicado en temas anteriores y no vamos a entrar. Y por último vamos a definir lo que es el asma grave, donde nos vamos a centrar. Definimos el asma grave no controlada según el grupo penalista cuando la enfermedad persiste mal controlada, pese a recibir un tratamiento en el último año con una combinación de glucocorticoides inhalados a dosis elevadas, beta-2 agonistas de acción prolongada, glucocorticoide LABA, y anticolinérgicos de acción prolongada, LAMA, o requiera glucocorticoides sistémicos de mantenimiento. Tratamientos con duración de 6 meses al año independientemente de la dosis, o dosis acumulada mayor de 1 gramo de prednisona o equivalente independientemente de la duración. Se objetiva la falta de control del asma grave cuando utilizamos los cuestionarios, el ACT, el test control del asma para mayores de 12 años, cuando la puntuación del ACT es 25 significa que el asma está controlada y cifras inferiores de 20 significa mal control de la enfermedad. También utilizamos el cuestionario para evidenciarlo, el ACQ. Un ACQ mayor de 150 significa un mal control de la enfermedad. Cifra entre 0,75 a 1,50, control parcial de la enfermedad, y menor o igual a 0,75, buen control de la enfermedad. Haber sufrido 2 o más exacerbaciones graves o haber recibido 2 o más ciclos de glucocorticoides orales, mayor de 3 días de duración en el año. También haber sufrido 1 o más exacerbaciones graves que hayan requerido hospitalización en el último año. Una limitación del flujo aéreo con valores pirométricos. Un cociente FEV1-FVC menor de 0,7 con FEV1 menor de 80 del predicho. O después de haber recibido un tratamiento adecuado, siempre y cuando el FEV1 sea superior al 80%. Es importante, una vez diagnosticado el asma, en la realización de las reevaluaciones del asma inicial. Se debe de objetividad en las unidades las obstrucciones reversibles al flujo aéreo, la existencia de la hiperreactividad bronquial, por lo que la reevaluación con espirometría, con prueba bronquidilatadora, las típicas pruebas de provocación bronquial inespecífica son imprescindibles para la reevaluación del paciente. Y como hemos dicho antes, tenemos que llevar a cabo los diagnósticos diferenciales del asma con otras enfermedades simuladoras. Entre las principales enfermedades simuladoras tenemos la enfermedad orgánica de la vía superior, colapso dinámico de la vía aérea, o la obstrucción bronquial, obstrucción laringea, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la bronquiolitis obliterante, las disneas funcionales, síndrome de hiperventilación, la insuficiencia cardíaca, bronquiectasia, fibrosis quística, aspergilosis broncopulmonar alérgica, granulomatosis eosinofílica con polangitis, la GEPA, o las eosinofilias pulmonares.
Una vez que ya hemos definido el asma grave y hemos descartado con otras patologías, tenemos que hacer una clasificación de los distintos asmas para poder introducir la terapia biológica. Es decir, tenemos que comprender qué es el asma grave, la clasificación de asma grave y qué fármacos entrarían según la clasificación del asma grave. Por lo tanto, definimos los fenotipos. Se utilizan para identificar al paciente, que puede ser susceptible de un tratamiento correcto. Describen las características clínicas y morfológicas como la presentación clínica, los factores desencadenantes y la respuesta al tratamiento. Se clasifica en tres fenotipos: fenotipo alérgico T2, fenotipo eosinofílico T2 y fenotipo no T2. Asma alérgica T2 es el asma alérgica que puede comenzar en edades tempranas de la vida. Se asocia con una historia familiar y enfermedades atópicas de la piel, rinitis o alergias, varios alimentos y ambientales. Supone entre el 40 y el 50% de las asmas graves, guiada por la activación de las células T2 y la producción de la interleuquina IL4, IL5 y L13, y el cambio del isotipo de los linfocitos B hacia la producción de hemoglobina E. El diagnóstico es preciso la sensibilización a un alergeno o a la IgE específica. Entre los principales biomarcadores tenemos la periostina, que es una proteína de la matriz celular inducida por la IL-13, se mide en sangre y en secreciones bronquiales, la fracción elevada del óxido nítrico, el feno, y la presencia de neutrófilos eosinófilos en el esputo, patrón puro o mixto. El tratamiento, además del tratamiento de base, según la guía GEMA, la GINA, y dependiente del nivel de eosinófilos tanto en sangre como en el esputo, se utilizarán glucocorticoides y algunos de los biológicos indicados: omalizumab, dupilumab, tezepelumab o anti-IL-5R alfa, que son el mepolizumab, reslizumab y benralizumab. El asma eosinofílica T2 es un asma de inicio generalmente tardío, en edades mayores a los 20 años, y corresponde a más del 25% de las asmas graves. Se caracteriza por la presencia de eosinófilos en el esputo y en las biopsias bronquiales, afectando a una disminución de la función pulmonar y exacerbaciones frecuentes, aun tomando las dosis altas de corticoides o ser insensible a los glucocorticoides. Pueden cursar con poliposis nasal, rhinosinusitis crónica. Algunos pacientes desarrollan enfermedad respiratoria exacerbada por ácido acetilsalicílico, la EREA. Entre sus principales biomarcadores tenemos eosinófilos en sangre y en esputo, una elevada producción de interleuquina 5, presencia de cistenil-leucotrienos, que es un mediador muy importante en el remodelado bronquial, los cuales inducen a una obstrucción e hiperreactividad bronquial, aumentan la permeabilidad vascular y estimulan la producción excesiva de moco. Aunque cursa con atopia de menor prevalencia, podemos encontrar los biomarcadores de IgE y feno elevados. En su tratamiento, además, como hemos dicho, del tratamiento de base, se administran fármacos antiinflamatorios no esteroideos, que van acompañados de los anticuerpos monoclonales, anti-IL5, anti-5 alfa, como es el mepolizumab, reslizumab, benralizumab. También el dupilumab y el tezepelumab. Y el asma no T2 se caracteriza principalmente es que causa sin eosinofilia, ni en sangre ni en esputo. Tiene un perfil neutrofílico o paugranulocítico,
con niveles bajos de feno y muy pobre respuesta a los glucocorticoides. Se evidencia con una disminución del flujo aéreo, atrapamiento con antecedentes de pacientes fumadores y se aconseja, antes de dar un diagnóstico, ejecutar determinaciones de eosinófilos en sangre y feno hasta 3 veces, ya que a veces son suprimidos por la propia toma de los glucocorticoides orales. Entre sus biomarcadores presenta neutrófilos o paugranulocítica en esputo, activación de las células Th17 proinflamatorias de CD4 y la interleuquina 8. Tratamiento se utiliza acitromicina y como biológico tezepelumab y en ocasiones se hace la intervención de termoplastia, reducir volumen pulmonar. Omalizumab, anticuerpo monoclonal. El omalizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado, producido a partir de una línea celular mamífera de ovario de hámster chino, mediante tecnología de ADN recombinante. El omalizumab es el primer anticuerpo monoclonal que se comercializa. Su función es bloquear la inmunoglobulina E libre en pacientes alérgicos. En el asma se produce el proceso inflamatorio mediado por la inmunoglobulina E. La función del fármaco monoclonal es irrumpir la cascada alérgica, bloquea la IgE libre o circulante, evitando la unión a receptores de alta y baja afinidad de los mastocitos y basófilos, por lo que se irrumpe la cadena alérgica de la degranulación de estas células, minimizando la liberación de receptores inflamatorios en fases tempranas y tardías. La indicación del medicamento es a partir de los 6 años, es decir, niños mayores de 6 años. En aquellos pacientes alérgicos perennes al menos a un alergeno y que tengan unos niveles elevados de IgE en sangre entre 30 y 1500 unidades mililitros. Un FEV1 menor del 80%, que no haya tenido respuesta a los glucocorticoides inhalados más LABA. También se ha demostrado su eficacia en pacientes con poliposis nasal. Estudios de vida real llevados a cabo, como BRAUNSTAR, un estudio llevado en 14 países de 3 continentes, con un número de pacientes de 943 con asma alérgica no controlada y una duración del estudio de 2 años, en el cual se evaluó la efectividad de omalizumab, nos mostró los siguientes resultados. Los pacientes disminuyeron las limitaciones de la vida diaria de 4,4 a 1,2 en días a la semana, tras la administración del tratamiento de 2 años. Una disminución de exacerbaciones importantes y graves y de las no significativas, llegando a disminuir a los 2 años el 89% en grave y una disminución de un 63,3% en las no significativas. Una disminución en la toma de medicación de rescate, disminuyendo de tomarla 4,8 a la semana antes de tratamiento a 1,6 al año tras los 2 años de tratamiento. Hubo una disminución anual en la baja laboral de los pacientes, que pasó de 26,4 antes de tratamiento a un día año a los 2 años de tratamiento. El estudio E-Experience se observó que también se produce una reducción del 50% del consumo de corticoides orales a los 2 años. Y otro estudio como APEX en Reino Unido halló una reducción del 34% en el total media y cese por completo tras un año en el 48% de los pacientes. El estudio Innovate
demostró una reducción de exacerbaciones al 50% al año de tratamiento, y otro estudio, el SHOCK, disminuyó el tiempo de duración de la exacerbación a la mitad y no se registraron exacerbaciones graves. Volvemos a estudio Innovate. Nos demuestra que los pacientes dependientes a corticoides orales, que era el 22% de la muestra, que la asistencia a urgencias se redujo a un 44%. Biomarcadores como la fracción exhalada de óxido nítrico disminuyen pacientes tratados con omalizumab, al igual que también reducen otros biomarcadores como la IgE en mucosa y en esputo. Se ha evaluado en estudios de vida real la seguridad del fármaco en pacientes con niveles altos en sangre periférica de eosinófilos en tratamiento con omalizumab y no se ha evidenciado un aumento de neoplasia. La utilización en mujeres embarazadas en el registro ESPE, un registro de 230 mujeres embarazadas con asma grave y moderada, notifica que es seguro, no aumentando el riesgo de malformaciones fetales ni tampoco afecta al tamaño de la edad gestacional. La duración óptima del tratamiento y su retirada debe ser paulatina y consensuada con el paciente, además de llevar a cabo una estrecha monitorización en la retirada. Existen evidencias que la reaparición de sintomatología e incremento de la IgE libre por la que puede llevar a cabo una pérdida del control de la enfermedad. La administración de omalizumab. Las presentaciones de omalizumab tenemos como marca registrada el SOLAI, la en jeringas precargadas entre 75 miligramos que son de color azul y las de 150 miligramos que son de un color rosado. Es un fármaco termolable, con lo que la conservación se ha de hacer a una temperatura comprendida entre los 2 y 8 grados. Las pautas de administración: se recomienda la administración subcutánea. En la figura vemos las zonas de administración, cuando es un solo, si es el paciente que hace autoadministración. Si precisa de 2 o más dosis de inyección, se seleccionan distintas zonas para inyectar. Y nunca inyectar en las zonas de piel enrojecida, deteriorada o con cicatrices. Vemos que las zonas más recomendadas para la administración pues son los muslos, alrededor del ombligo, en el abdomen a una distancia de unos 5 centímetros del ombligo, y la parte superior de los brazos cuando el paciente es capaz de hacer la autoadministración en los brazos o es ayudado por un cuidador. También en estos dos cuadros que hemos puesto en la diapositiva vemos el ajuste de la dosis. El ajuste de la dosis de administración que se puede poner cada 4 semanas o cada 2 semanas. Los cálculos de la dosis de administración son recogidos de las fichas técnicas de SOLAI. El cálculo en miligramos de la dosis de administración, como hemos dicho, son cada 4 semanas o 2 semanas por vía subcutánea. Entre 75 y 600 miligramos, depende el cálculo según de la IgE y del peso del paciente. La posibilidad de hacer un tratamiento domiciliario, como hemos dicho. Tenemos que educar al paciente en la autoadministración o ayudar al cuidador a la autoadministración o derivarlo a sus centros de salud. Los principales efectos adversos del fármaco son cefalea, dolor abdominal, efectos locales en la zona de inyección, como puede ser el eritema y el prurito, y la mayoría de las reacciones adversas recogidas en diferentes ensayos clínicos, que como hemos visto en los ensayos clínicos, todas fueron leves y moderadas. El mepolizumab es un anticuerpo monoclonal que bloquea la IL-5 citoquina e indicado para el tratamiento del asma grave eosinofílica. Ha sido aprobado por la EMA, European Medicine Agency, para mayores de 6 años. Es un anticuerpo monoclonal IgG1 anti-IL-5 humanizado frente a la IL-5 libre,
que evitan la unión de la interleucina al receptor de la superficie de los eosinófilos, reduciendo así su número. Estudio 3A. Es un estudio para la determinación de la dosis óptima de mepolizumab. Se hizo un estudio con diferentes dosis de fármaco, 75, 250 y 700 miligramos por vía intravenosa durante un año. Se observó una reducción de exacerbaciones al 50% en los tres grupos, pero no se observó cambio en los síntomas del asma, en cambio en calidad de vida, en feno ni en función pulmonar. En el estudio MENSA se evaluó la eficacia y seguridad del mepolizumab. Se usaron dos brazos por vía subcutánea de 100 miligramos uno y otro por vía intravenosa 75 miligramos. Se observó una disminución de las exacerbaciones por ambos brazos, una mejoría de la calidad de vida y un control de la enfermedad. Los pacientes que más mejoraron fue el grupo de pacientes con eosinofilia en sangre periférica mayor de 500 eosinófilos microlitros. En el estudio Sirius se evaluó a pacientes con asma grave refractaria y la administración fue subcutánea, con una dosis de 100 miligramos. Se observó una reducción de consumo de corticoides orales. Otros estudios, como fueron después COSMO y COMES, evidenciaron que el tratamiento a largo plazo de mepolizumab a una dosis de 100 miligramos cada 4 semanas producía una reducción de las exacerbaciones a 0,3 eventos año, mejora en el FEV1 y un aumento de puntuación cuestionario ACQ-5, cuestionario calidad de vida. Para evaluar la calidad de vida se utilizó el estudio MUSCA con mepolizumab. Utilizaron el St. George para la evaluación de calidad de vida y el ACQ-5 para evaluar el control de asma. Se evaluó la función pulmonar y se observó cambios significativos en la mejora de la función pulmonar, además de observar la mejora en la puntuación en los dos cuestionarios. La FDA aprobó el mepolizumab en el síndrome eperosinofílico, la rhinosinusitis grave con poliposis nasales. En el estudio MIRRA, en fase 3, evidenció la eficacia de mepolizumab en dosis de 300 miligramos cada 4 semanas. La administración en mujer embarazada se desconoce el posible daño al feto humano. Respecto a la administración de mepolizumab, la presentación de mepolizumab viene como marca registrada Nucala en jeringue plumas precargadas de 100 miligramos, uso extrahospitalario, y vial liofilizado de 100 miligramos en uso intrahospitalario. En el asma eosinofílica grave la posología es niños menores de 6 a 12 años se administra 40 miligramos cada 4 semanas. Niños mayores de 12 años se administra 100 miligramos cada 4 semanas. Es un fármaco que hay que proteger de la luz. La temperatura no ser superior a 25 grados y no se debe de congelar. Conservar siempre en el embalaje original. Las zonas de administración de Nucala, marca registrada, son las mismas que las del Solay, marca registrada. Si la administración es autónoma debido a su fase de acceso, se recomienda la parte superior de muslo y abdomen, respetando la zona próxima al ombligo en un radio de 5 centímetros. Y si la administración se realiza por un cuidador o profesional de enfermería debido a su localización, se puede utilizar la parte superior de los brazos. En el caso de precisar más de una inyección de tratamiento, inyectar en zonas separadas a más de 5 centímetros. Se recomienda no pinchar en zonas enrojecidas de la piel o deterioradas. Los principales efectos adversos de mepolizumab, comercialmente Nucala, marca registrada, son las propias reacciones del lugar de inyección: cefalea, faringitis, piresia, dolor abdominal, eczema, dolores generalizados de espalda y en pocas ocasiones reacciones de hipersensibilidad. Se han producido reacciones sistémicas agudas y retardadas de hipersensibilidad,
que generalmente ocurren tras horas de su administración e incluso de manera retardada días después. Estas reacciones también se pueden ocurrir tras periodos prolongados del tratamiento. En el caso de aparecer, se deben de tratar con un tratamiento adecuado, según procesa clínicamente. Como hemos dicho, es un tratamiento que puede ser administrado en el domicilio del paciente. Realizumab. Anticuerpo monoclonal humanizado. Es un bloqueador de la interleuquina 5. Evita su unión a un receptor específico. Bloquea la función biológica del eosinófilo, disminuye su actividad y compromete su supervivencia. Está indicado en pacientes mayores de 18 años con asma eosinofílica grave mayor o igual a 500 eosinófilos microlitros, que están en tratamiento con glucocorticoide inhalado a alta dosis más un segundo fármaco controlador, y en pacientes con cifras comprendidas entre los 400 y 500 eosinófilos microlitros que hayan sufrido 2 o más exacerbaciones graves en el último año o un ingreso previo en el último año. Su eficacia es independiente de la sensibilización alérgica y se precisa de administración intravenosa. En los estudios pivotales Castro et al. Se observó una disminución de eosinófilos en sangre periférica, una mejora del FEV1 y mejora en la calidad de vida, mayor que en otros monoclonales, y más notablemente en aquellos pacientes con poliposis nasal. En el estudio de Benjamin y colaboradores, un estudio de eficacia de dosis, se utilizó 0,3 y 3 mg por kilo por vía intravenosa en asmáticos con eosinófilos mayor o igual a 400 por microlitro. Tras 16 semanas, en el brazo de los 3 miligramos experimentaron mejoras en el FEV1 y en la calidad de vida y una disminución de eosinófilos en sangre. Y en el brazo de 0,3 también fue significativo, pero de menor respuesta que los 3 miligramos. Por lo que la dosis recomendada es según el peso del paciente y la vida media del fármaco es de 24 días. Los efectos secundarios observados más frecuentes son la cefalea, la nasofaringitis y las infecciones de las vías respiratorias superiores y fatiga. Por estos motivos, es un tratamiento hospitalario, en donde los efectos secundarios pueden aparecer en la segunda a la 12ª dosis y a los 20 minutos de iniciar el tratamiento. Se puede producir anafilaxia, que implicaría suspender de forma inminente el tratamiento. Además, los pacientes deben de estar monitorizados durante todo el proceso de administración. Si el paciente está infectado por el minto, debe de tratarse antes de comenzar el tratamiento con reslizumab, pues las respuestas inmunitarias pueden implicar a los eosinófilos y no responder al tratamiento. Y si aparece la infección durante la administración, este debe de suspenderse. No existe información de seguridad en embarazadas y la dosis, como hemos dicho, aprobada por la FDA es de 3 miligramos kilo intravenoso en un tiempo de administración que entre los 20 y los 50 minutos y se administra cada 4 semanas en pacientes siempre mayores de 18 años. En el estudio de vida real Rhapsody se observó que el tratamiento disminuyó el número de exacerbaciones y la dosis de corticoides orales. Estudios llevados a cabo en pacientes con asma grave eosinofílica y dependientes de corticoides orales de mantenimiento. También fue efectivo en aquellos pacientes con tratamientos fracasados de otros monoclonales. Reslizumab, el nombre comercial es Zincaero, que es la marca registrada, está indicado como tratamiento en pacientes mal controlados, dependientes a corticoides inhalados de altas dosis, más otro medicamento controlado. Según la ficha técnica existen dos presentaciones de administración intravenosa, vial de 2,5 ml con 25 mg y vial de 10 ml con 100 mg. La administración de la dosis objeto del paciente en perfusión en una dilución de 50 ml de suero fisiológico en un tiempo comprendido entre los 20 y 50 minutos por una vía independiente a la que se estén administrando otros fármacos. Los pacientes de menos de 35 kilos o de más de 199 kilos, las dosis recomendadas son 3 miligramos por kilo y peso.
los pacientes comprendidos entre 35 y 199, hay un cuadro en la ficha técnica de Zinc-Aero donde se nos ajusta la dosis de realizumab por miligramos y nos indica el número de viales de 10 mililitros y el número de viales de 2,5 mililitros. La reevaluación es anual en la continuidad del tratamiento. Nunca duplicamos dosis en casos de olvido, es decir, se reiniciará lo más pronto posible el tratamiento, pero nunca se duplica la dosis si alguna vez no se puso. Y la conservación, como los anteriores anticuerpos monoclonales, es entre 15 y 25 grados. Benralizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado, IgG1K, que se une directamente al receptor alfa de la interleuquina 5 de los eosinófilos y atrae a las células naturales killer que actúan como células efectoras inmunitarias, como linfocitos citolíticos naturales, produciendo un efecto directo sobre los eosinófilos y basófilos. Se produce una depleción rápida y casi completa de los eosinófilos y basófilos a través de una apoptosis de los mismos y como consecuencia una disminución de la inflamación. Estudios recientes sobre el mecanismo de acción de benralizumab evidencian que además de actuar a través del esfuerzo de refuerzos de citotoxicidad celular, también pueden actuar mediante fagocitosis o esferocitosis, consistiendo en la inducción a la fagocitosis por macrófagos, actuando a nivel sanguíneo y de la mucosa pulmonar. En estudios llevados a cabo en fase 1 se demostró que con una única dosis de benralizumab administrado de 1 miligramo kilo por vía intravenosa frente a varias dosis de benralizumab de 100 miligramos o 200 miligramos de forma subcutánea, se objetiva que a las 24 horas de la administración intravenosa o a la semana de una sola de las dosis subcutáneas, los niveles de eosinófilos en sangre eran casi indetectables. En estudios en fase 3, como CALIMA y SIROCO, evalúan la eficacia y la seguridad del benralizumab con la dosis de 30 miligramos en pacientes con cifras mayores o iguales a 300 eosinófilos microlitros en sangre. Los dos estudios demuestran una disminución de la exacerbación frente a placebo, reducciones relativas y significativas en la reducción de eosinófilos en sangre, del 51% en el estudio SIROCO y del 28% en CALIMA, partiendo de pacientes con niveles superiores a cifras de eosinófilos mayor o igual a 300 microlitros en sangre. Se objetivó mejora significativa en función pulmonar en ambos estudios, también mejora en los cuestionarios de calidad de vida y mejora en la puntuación de los síntomas del asma. En otro estudio, en fase 3, el SONDA, su principal objetivo fue evaluar si se producía una reducción de la toma de corticoide oral en pacientes adultos con asma grave no controlada. Se estudiaron varios brazos con varias dosis y semanas frente a placebo. La conclusión fue la evidencia de que en los brazos donde se administraba benralizumab se observó una disminución significativa e incluso la retirada de corticoides orales. Además, se evidenció, igual que en los anteriores estudios, una mejora en la función pulmonar, en la calidad de vida y en la disminución de los síntomas. En estos estudios también se evaluó la seguridad del fármaco y los efectos secundarios acontecidos más frecuentes fueron la cefalea, las reacciones por hipersensibilidad, la piresia, la faringitis y el enrojecimiento de la zona de administración de la inyección. En ningún estudio se registraron casos de muerte. Otro estudio demuestra la seguridad del fármaco como el Bora y el Meltemi, los cuales reclutaron pacientes de los anteriores estudios mencionados e hicieron unos seguimientos máximos a los 5 años del tratamiento con benralizumab. Se observó escasos efectos adversos comunes en ambos estudios,
como infecciones respiratorias en el tracto superior o un empeoramiento del asma de casos leves en un 14,16% de la muestra y graves como neumonía en un 1%. Estos estudios certificaron la seguridad del fármaco a lo largo del tiempo. Y por último, cabe reseñar el estudio ponente, que nos evidencia la efectividad del benralizumab con una reducción rápida en la toma de los corticoides orales y monitoriza la insuficiencia renal en pacientes con asma grave eosinofílica no controlada. Se llevó a cabo la reducción de dosis independientemente del valor de eosinófilos basales y se consigue una disminución de las exacerbaciones. Concluimos que es un fármaco que se usa a partir de los 18 años en el asma grave eosinofílica no controlada, que reduce eficazmente el número de exacerbaciones asmáticas, que evidencia una mejora en la calidad de vida y una disminución de síntomas, una mejora en la función pulmonar y una reducción en la toma de corticoides orales. Es un fármaco seguro, ya que sus efectos adversos más frecuentes son el enrojecimiento del punto de punción, la cefalea, la infección de la vía superior y la congestión nasal. La dosis que se utiliza son de 30 miligramos por vía subcutánea cada 4 semanas durante las 3 primeras dosis y posteriormente se reduce cada 8 semanas. Es un fármaco que se puede utilizar en el domicilio. Se conserva en la nevera entre los 2 y los 8 grados. Su nombre comercial es Fancera. Se puede conservar también a una temperatura ambiente de unos 25 grados durante un máximo de 14 días. Existe la jeringa precargada y las plumas con una dosis estándar de 30 miligramos. Dupilumab. Es un anticuerpo monoclonal, totalmente humano producido por tecnología ADN recombinante en las células de ovario de Háster chino que bloquea la subunidad alfa del receptor de la interleuquina 4. Tiene efecto anti-L4 y anti-L3. Debido a su efecto anti-L4, hace que regule a la baja la actividad de la vía TH2, disminuye la producción de inmunoglobulina E y una disminución en la liberación de la interleuquina 5, por lo que inhibe el reclutamiento de eosinófilos. Por el efecto anti-L3, hace disminuir la fracción exhalada del óxido nítrico, el feno, disminuye la producción de moco y mejora la hiperreactividad bronquial. En el estudio Wasser et al. Demostraron la eficacia del fármaco en pacientes con asma grave moderada y con cifras superiores a 300 eosinófilos microlitros en sangre, o más de un 3% en esputo. Se obtuvieron resultados como fue la reducción de las exacerbaciones y la mejora en la función pulmonar. Este estudio evidenció que la dosis de dupilumab debió administrarse cada 2 semanas. Otro estudio, en fase 3, el QUEST, compararon dos dosis del fármaco, 200 y 300 miligramos en mayores de 12 años con asma moderada y grave no controlada frente a placebo. Se concluyó que mejoraba función pulmonar, exacerbaciones y el control del asma, y los mejores beneficios se observaron en los pacientes con niveles con cifras superiores a 300 eosinófilos microlitros en sangre. En los pacientes con niveles de eosinófilos entre 150 y 299 también se observaron mejoras significativas. Los beneficios fueron más evidentes en pacientes con marcadores T2 altos y feno basal mayor o igual a 25 partes por billón. En el estudio Venture, su objetivo fue demostrar que el dupilumab disminuía el uso de corticoides orales. Además, se observó que mejoraba su función pulmonar, disminuía las exacerbaciones. También se vio la utilidad del feno como marcador, ya que mejoran más aquellos pacientes que poseían valores más elevados de feno. En el estudio Transverse, que demuestra la seguridad y la eficacia a largo plazo del fármaco. La EMA, en enero del 2022, aprueba el uso del dupilumab en el asma grave no controlada, en adultos y niños mayores de 12 años, con asma grave tipo T2, que no esté controlada con corticoides inhalados a altas dosis, con alto recuento de eosinófilos y feno elevado, y siempre acompañado con otro fármaco controlador.
El Sistema Nacional de Salud restringe el tratamiento a pacientes con eosinófilos mayor o igual a 300 y feno mayor o igual a 50 partes por billón, o a pacientes con eosinófilos mayor o igual a 150 y menor a 300, pero que hayan sufrido 2 exacerbaciones graves en el último año o que hayan requerido de una hospitalización. Entre los efectos adversos que preocupan al clínico cabe destacar la eosinofilia. En estudios como Transverse se observó eosinofilia transitoria en el 1,4% de la muestra, de lo que eran 2.062 pacientes. Observó que la hiperesinofilia transitoria no modificaba la respuesta al tratamiento. Efectos a largo plazo de los estudios como Password y Venture demuestran la efectividad del fármaco durante 3 años y su efecto ahorrador de corticoides que reciben los pacientes. El nombre del fármaco comercial es el Dupixent, marca registrada. Viene en presentación de jeringa y pluma precargada con una dosis de 300 miligramos en una solución de 2 mililitros para administración subcutánea. El inicio del tratamiento y su entrenamiento debe ser hospitalario con posibilidad de administrar en el domicilio. Las dosis recomendadas para adultos y adolescentes a partir de 12 años es: si el paciente con asma grave y dermatitis atópica, rhinosinusitis, poliposis nasal, que toma altas dosis de corticoides orales, las dosis iniciales son de 600 miligramos, 2 inyecciones de 300 miligramos y después se pone una dosis de 300 miligramos cada 2 semanas. El resto de pacientes, la dosis de inicio es de 400 miligramos, 2 inyecciones de 200 miligramos y dosis de continuación de 20 miligramos de 200 miligramos cada 2 semanas. En asma grave eosinofílica T2. Los efectos secundarios son los propios de la zona de inyección, las erupciones faciales, artralgia y algunos trastornos oculares, y raramente se ha observado anafilaxia. Y la conservación del fármaco ha de llevarse a cabo entre los 2 y los 8 grados y siempre como es fotosensible, pues con protección de la luz. Tezepelumab. El fármaco tezepelumab es un anticuerpo monoclonal que bloquea la linfopoyetina del estroma tímico. La linfopoyetina estromal tímica, citoquina de liberación epitelial, que desempeña un papel fundamental a nivel de la inmunidad innata, la vía ILC2, y de la adquirida, la vía TH2, activando entre las dos la vía inflamatoria T2, a nivel de la inmunidad adaptativa y regulando las células presentadoras de antígenos. En el estudio Pathway es un ensayo clínico de fase 2 aleatorizado y de doble ciego en el que se demostró en un periodo de 52 semanas una reducción de exacerbaciones en las 3 dosis del fármaco de administración subcutáneo estudiado, que fueron de 70 miligramos cada 4 semanas, 210 miligramos cada 4 semanas y 280 miligramos cada 2 semanas, frente a placebo. Se observó una reducción de exacerbaciones significativa del 60, 71 y 66%, y otro dato observado es el alargamiento del tiempo hasta la aparición de la primera exacerbación. Se evidenció una mejora a las 52 semanas en el cuestionario ACQ-6, una disminución de los biomarcadores como el feno y disminución de eosinófilos en la sangre en el asma tipo 2 y de las concentraciones séricas de inmunoglobulina E. En el estudio en fase 3, el Navigator, estudio aleatorizado a doble ciego y controlado con placebo con una duración de 52 semanas y administrando una dosis subcutánea aleatorizada cada 4 semanas de 210 miligramos frente a placebo en pacientes de edad comprendida entre los 18 y 80 años. Sus resultados fue una reducción de exacerbaciones del 56% en pacientes con cifras mayores a 300 eosinófilos y del 41% en pacientes con cifras menores de 300 eosinófilos. Se observó mejora en los cuestionarios de calidad de vida y del control de la enfermedad. El tercer gran estudio en fase 3 para evaluar el ahorro de glucocorticoides orales fue SOURCE. Consistió en la administración de dosis de 210 miligramos subcutáneas cada 4 semanas frente a placebo con pacientes con edades comprendidas entre los 18 y 80 años.
los pacientes incluidos con asma grave que tomaban altas dosis corticoides sistémicos junto a otros fármacos controlados. Los resultados fueron favorables al grupo que tomaba tezepelumab, en un descenso de los marcadores T2, pero no se observó una reducción de dosis de los glucocorticoides orales significativa frente a placebo. La tolerancia al tratamiento se estudió en el estudio Destination, en donde se ha aleatorizado un paciente de los estudios Navigator y Source. Los pacientes cumplidores a tratamiento fueron aleatorizados y continuaron tratamiento con una dosis de 210 miligramos cada 4 semanas. La duración del estudio fue de 104 semanas, en donde se evaluó la incidencia de eventos adversos y eventos adversos graves y como objetivo secundario fue evaluar las exacerbaciones del asma. El estudio demostró que el tratamiento con tezepelumab fue bien tolerado en un máximo de 2 años y se observaron reducciones de las exacerbaciones en pacientes con asma grave. Tezepelumab es un fármaco bien tolerado en pacientes con asma grave T2, además de demostrar su efectividad en pacientes con el asma grave no T2. El nombre del medicamento comercial es Tezspire, marca registrada, en presentación de jeringa precargada o pluma, dosis de 210 miligramos en solución inyectable subcutánea cada 4 semanas, en mayores de 12 años. Las zonas de inyección son las mismas que los anteriores biológicos y existe la posibilidad de tratamiento domiciliario previo entrenamiento por un profesional o cuidador principal, o también que lo puede aplicar el cuidador principal. Reacciones adversas, las propias del punto de punción, faringitis, hipersensibilidad y reacciones anafilácticas, erupciones cutáneas y artralgia. La conservación ha de ser siempre en nevera entre los 2 grados y los 8 grados y como los anteriores biológicos proteger de la luz, nunca congelar. En el protocolo de administración y monitorización de los fármacos biológicos. Como hemos visto anteriormente, la prevalencia del asma grave afecta a la población mundial entre un 5 y un 10%, y en España tenemos cifras hasta del 3,9% del total de la población asmática, por lo que el impacto económico en la administración de las distintas terapias tiene un coste muy elevado, estimándose en nuestro país en unos 1.500 millones de euros anuales. Debido a este alto coste de las terapias, el mero hecho de tomar medidas que mejoren resultados en la salud afectan directamente a la reducción de los costes relacionados con la patología, con el asma grave. De ahí la importancia de instruir a nuestros pacientes en la autoadministración del tratamiento y los fármacos biológicos de manera extrahospitalaria. Desde las consultas de enfermería, uno de nuestros objetivos principales en la atención del asma grave es fomentar la autonomía del paciente, dándole así mayor calidad de vida, instruyendo en el automanejo en automanejo del tratamiento y por lo tanto empoderamos al paciente. De ahí la importancia de educar al paciente, como hemos dicho, en la autoadministración del tratamiento biológico y el resto y no solamente de los biológicos, sino también del resto de tratamientos utilizados en la terapia. Después del entrenamiento controlado del paciente, porque comenzamos con un entrenamiento controlado con todos los fármacos biológicos de manera hospitalaria, se deben de evaluar unos requisitos mínimos de seguridad y control para verificar que va a tener una buena adhesión al tratamiento en su domicilio, que va a ser un buen cumplidor de las dosis pautadas. Además, se le debe de ofrecer unas vías rápidas de consulta y acceso con el personal sanitario, que ayude a identificar todos aquellos posibles efectos adversos o como los cambios clínicos relevantes y para realizar un registro y poder hacer una resolución de los problemas. El inicio del tratamiento de los fármacos biológicos disponibles en la actualidad, como hemos dicho, es intrahospitalario. Aunque aunque estos tratamientos, como hemos hablado anteriormente, tienen bajo riesgo de anafilaxia. Estos inicios se ejecutan todas las intervenciones enfermeras para instruir a los pacientes en el proceso de autoadministración. En aquellos pacientes que no tienen capacidad de ejecutar la autoadministración, ni tanto el paciente ni como con el cuidador, a estos pacientes se les derivará a la atención primaria.
Respecto a la indicación de las terapias biológicas, en cierta medida depende de la propia idiosincrasia del centro hospitalario. En algunos centros, la indicación se realiza en consulta de neumología general, en consultas de asma o asma grave. Incluso pueden pasar comités de expertos donde evalúan al paciente y se decide el fármaco que se va a utilizar. Una vez hecha la indicación del fármaco por parte facultativa, es derivado a la unidad de enfermería para la administración de su dosis y la educación del paciente. Igualmente, dependiendo de la idiosincrasia del centro hospitalario y de la propia organización, esta labor se llevará en consultas de enfermería o bien en hospitales de día. Respecto a los protocolos, se pueden estructurar en varias visitas. Generalmente se hacen en 3 o 4 visitas, en ocasiones las que precise el paciente. Se utilizarán para dar a conocer el fármaco, adiestrar al paciente o al cuidador en la autoadministración cuando la terapia se puede administrar en el domicilio. Debemos de enseñarles a detectar los posibles efectos adversos que puedan acontecer, a tomar decisiones sobre la aparición de dichos efectos adversos, llevar un registro y una comunicación con la unidad. Debemos de informarles que el nuevo tratamiento en ningún caso sustituye al tratamiento de base. Los cambios de tratamiento de base se deben de hacer en consultas médicas. Informamos sobre la conservación de los fármacos, sobre su estabilidad y la manera más apropiada de transporte ante cualquier evento del paciente, bien sea desde el hospital a su domicilio o cuando el paciente se vaya de fin de semana o de vacaciones. Es importante la familiarización del paciente con el dispositivo. Debemos de llevarla a cabo en cada una de las visitas hospitalarias protocolizadas. El paciente debe de comprender la estructura del mismo y su manejo, y también una correcta eliminación del dispositivo. En el plan de actuación, tras la primera administración del fármaco, los pacientes permanecerán en el centro hospitalario para el control de sus efectos adversos el tiempo protocolizado según el fármaco utilizado y según lo acordado en la unidad. Al igual se hará en las sucesivas administraciones hospitalarias. Cuando la administración ya es domiciliaria, mantendremos una vía de comunicación rápida entre la unidad hospitalaria y el paciente por los posibles efectos adversos temprano o tardíos o dudas respecto al tratamiento que pueda tener el paciente. Cuando finalizamos cada una de las visitas hospitalarias de administración del tratamiento, es necesario ejecutar una evaluación por parte del profesional de enfermería sobre las capacidades de nuestros pacientes en la autoadministración del tratamiento. Además, llevaremos a cabo evaluaciones con cuestionarios del control de asma, de calidad de vida, con el test de adhesión a los inhaladores, es decir, llevar a cabo, si precisa, evaluaciones de la técnica inhalatoria y de los tratamientos base y todas aquellas deficiencias que nos manifiesten nuestros pacientes y se pueden enseñar o reforzar para mantener una buena adhesión al tratamiento y un buen control de la enfermedad.